En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, Salam Aleikum y bienvenidos una vez más al canal Fasila. Cada año, millones de musulmanes sacrifican animales en nombre de Dios el día de su fiesta grande. El animal sacrificado en árabe se denomina Qurban, el cual deriva de la palabra árabe qurb, que significa cercanía. ¿Pero a qué tratan de acercarse los musulmanes mediante este sacrificio? ¿Qué significado tiene este? ¿O por qué es tan importante para los musulmanes? ¿Es el objetivo comer y compartir con los pobres y los necesitados o tiene una dimensión espiritual? Para poder formular las respuestas a todas estas cuestiones, primero hemos de basarnos en el ejemplo y la guía, la historia del profeta Abraham y su hijo Ismael en el Corán, la paz sea con ambos. Dios, alabado sea, nos cuenta la historia del sacrificio en el capítulo As-Saffat. Abraham, la paz sea con él, ruega a Dios por un hijo creyente y justo, y Dios le anuncia, ya cuando era demasiado anciano, que le va a conceder un hijo sensato y obediente, un profeta de Dios. Este hijo será Ismael, la paz sea con él. Dios Altísimo menciona esto antes de la historia del sacrificio de Abraham, porque es importante entender la personalidad de Ismael primero. La relación entre él y su padre estaba basada en el respeto y la consideración. Era notable el amor inmenso que ambos se tenían. Cuando Ismael alcanza la pubertad, es decir, empieza a ser responsable de sus acciones, a tener sentido crítico y una personalidad más firme, su padre, con mucho cariño, le dice: «Hijo mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Dime qué opinas». Ismael era un siervo sumiso al designio divino y un hijo obediente, y por ello contesta su padre: «Amado padre, haz lo que te ha sido ordenado. Me encontrarás, si Dios quiere, de los pacientes». A continuación, Dios nos cuenta, y cuando ambos se sometieron, es decir, cuando ambos estaban dispuestos a acatar las órdenes de Dios, pese al amor que se tenían y la dureza de la prueba, Dios salvó a Ismael y descendió un cordero para que éste fuera sacrificado en su lugar. Así termina la prueba, con el objetivo de reafirmar la conciencia de Dios en el corazón de ambos. Dios dice en el Sagrado Corán, en el capítulo de la peregrinación, versículo 37, Dios no necesita de la carne ni de la sangre de sus ofrendas. Él desea que vosotros alcancéis la piedad mediante la práctica de este rito. Con este fin se os facilitó. Alabad a Dios por haberos guiado y albricia a los que hacen el bien, que alcanzarán el paraíso. La enseñanza profética, la Sunna, nos enseña que este sacrificio abarca todas las dimensiones, la espiritual, la humana y la solidaria. Si trasladamos este sentido del sacrificio a nuestra vida en general, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nosotros somos capaces de sacrificar en nuestro día a día? ¿Por complacer a Dios? ¿O podemos dejar de lado nuestro ego y abandonar los pecados? ¿Ceder de nuestro tiempo de ocio para servir a los demás o dedicarlos a la adoración? Son preguntas realmente para reflexionar. El ejemplo de este padre y su hijo nos pone de manifiesto que solo siendo capaces de renunciar a lo que más amamos y lo que más apego tenemos, podemos llegar a la cúspide de la fe. Supone un recordatorio de la necesidad de reafirmar nuestra conciencia de Dios en nuestros corazones, la sumisión y la obediencia. Cada día que amanece nos espera una serie de pruebas. Debemos vivir despiertos, conscientes y elegir entre las opciones que se nos presentan. Cuando una persona abandona algo que ama por complacer a Dios, Él no solo nos recompensa con creces, sino que antes o después nos damos cuenta que era lo mejor para nosotros. Abraham, la paz sea con él, presentó coraje y valentía, pero sobre todo devoción. Fue de los que alcanzaron la excelencia, como Dios dice en el Corán en el capítulo de la vaca, versículo 124. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes y las cumplió todas. Cada año, toda la nación del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se reúnen en un día para celebrar y sobre todo cumplir el legado de Abraham, la paz sea con él. Hay normas que definen cómo debe llevarse el sacrificio exactamente, para ser lo máximamente compasivos con el animal sacrificado, qué individuos son los que tienen la obligación de cumplir con esta práctica y una vez sacrificado el animal, cómo debe repartirse la carne obtenida del sacrificio para privilegiar a los más desfavorecidos. Por lo que el sacrificio no es una práctica cualquiera y debe llevarse a cabo con la firme intención de satisfacer a Dios. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: «Ninguno de vosotros completará su fe hasta que no ame para su hermano lo que ama para sí mismo». Por lo que la solidaridad y la generosidad para con los demás es una parte muy importante de nuestra fe y prueba de nuestra sinceridad. El sacrificio de un animal, mayoritariamente el cordero, nos muestra también la compasión de Dios, alabado sea. En nuestro caso, no nos ordenó sacrificar aquello que más amamos, como la familia, en el relato de Abraham, sino una de las creaciones de Dios, ensalzado sea, para darnos la oportunidad de ser compasivos, justos y sinceros. Nos despedimos de vosotros y os deseamos que paséis un feliz Eid. Esperamos que os haya sido de beneficio y hasta muy pronto, si Dios quiere.